Multitud de definiciones sobre la naturaleza del cáncer son ofrecidas frecuentemente por importantes científicos e investigadores y por organismos especializados que tratan de poner en conocimiento de la opinión pública sus avances sobre esta enfermedad. Todas las definiciones coinciden: célula mutada, que no obedece las leyes biológicas, que se divide o replica de forma constante y acelerada y que se amontona sin que se inhiba por contacto, formando generalmente una masa tumoral creciente. Esta célula tiene carácter infiltrativo, que posee la capacidad de invadir y colonizar otros órganos vía hemática o linfática, estableciendo metástasis o tumores secundarios. El cáncer puede originarse en cualquier parte del cuerpo. Los carcinomas, los tipos más comunes de cáncer, se originan de las células que cubren la superficie externa e interna del cuerpo. Los cánceres de pulmón, de seno y de colon son los cánceres más frecuentes de este tipo. Los sarcomas son cánceres que se originan de células que se encuentran en los tejidos de soporte del cuerpo, como por ejemplo hueso, cartílago, grasa, tejido conectivo y músculo. Los linfomas son cánceres que se originan en los ganglios linfáticos y en los tejidos del sistema inmunológico del cuerpo. Las leucemias son cánceres de las células inmaduras de la sangre que crecen en la médula ósea y que tienen la tendencia a acumularse en grandes cantidades en el torrente sanguíneo. Los científicos utilizan una variedad de nombres técnicos para distinguir los muchos diferentes tipos de carcinoma, sarcoma, linfoma y leucemia. En general, estos nombres son creados utilizando diferentes prefijos latinos que corresponden a la ubicación en donde el cáncer empezó su crecimiento descontrolado. Por ejemplo, el prefijo ósteo significa hueso, por lo que un cáncer que se origina en el hueso se conoce como un osteosarcoma. Similarmente, el prefijo adeno significa glándula, por lo que un cáncer de células glandulares se conoce como adenocarcinoma, por ejemplo, un adenocarcinoma de seno. El cáncer se origina por una pérdida de control del crecimiento normal. En los tejidos normales, las tasas de crecimiento de nuevas células y la muerte de células viejas se mantienen en balance. En el caso del cáncer, este balance se altera. Esta alteración puede ocurrir como resultado de un crecimiento celular descontrolado o de la pérdida de una habilidad de la célula de someterse a suicidio celular mediante un proceso conocido como apoptosis. La apoptosis o suicidio celular programado es el mecanismo mediante el cual las células viejas o dañadas normalmente se autodestruyen. Para ilustrar lo que se quiere indicar por el control del crecimiento normal, considere la piel. La capa delgada más exterior de la piel normal, conocida como la epidermis, tiene un espesor de aproximadamente una docena de células. Las células en la fila inferior de esta capa, conocida como la capa basal, se dividen de manera exacta lo suficientemente rápido para reemplazar a las células que están continuamente desprendiéndose de la superficie de la piel. Cada vez que una de estas células basales se divide, produce dos células. Una permanece en la capa basal y retiene la capacidad para dividirse. La otra emigra hacia afuera de la capa basal y pierde la capacidad para dividirse. El número de células con la capacidad para dividirse en la capa basal, por lo tanto, permanece igual. Durante el desarrollo del cáncer de piel,
El balance normal entre la división celular y la pérdida celular se altera. Las células basales ahora se dividen más rápidamente de lo que es necesario para reemplazar a las células que se están desprendiendo de la superficie de la piel. Cada vez que una de estas células basales se divide, las dos células recientemente formadas frecuentemente retienen la capacidad para dividirse, lo que conduce a un aumento en el número total de células con capacidad para dividirse. Este aumento gradual en el número de células con capacidad para dividirse crea una masa creciente de tejido conocido como un tumor o neoplasma. Si la tasa de división celular es relativamente rápida y no hay señales de suicidio en su lugar para activar la muerte celular, el tumor crecerá rápidamente de tamaño. Si las células se dividen más lentamente, el crecimiento del tumor será más lento. Sin importar la tasa de crecimiento, los tumores finalmente aumentan de tamaño debido a que nuevas células se están produciendo en cantidades mayores de lo que es necesario. A medida que más y más de estas células con capacidad para dividirse se acumulan, la organización normal del tejido gradualmente se altera. Los cánceres son capaces de diseminarse a través de todo el cuerpo mediante dos mecanismos: invasión infiltrativa y metástasis. La invasión se refiere a la migración y penetración directas de las células cancerosas en los tejidos vecinos. La metástasis se refiere a la capacidad de las células cancerosas para penetrar dentro de los vasos linfáticos y sanguíneos, circular a través del torrente sanguíneo y después invadir los tejidos normales en otras partes del cuerpo. Dependiendo de si ellos se pueden diseminar o no por invasión y metástasis, los tumores se clasifican como benignos o malignos. Los tumores benignos son tumores que no se pueden diseminar por invasión o por metástasis, por lo tanto, ellos solo crecen localmente. Los tumores malignos son tumores que son capaces de diseminarse por invasión y por metástasis. Por definición, el término cáncer se aplica solo a los tumores malignos. Un tumor maligno, un cáncer, es un problema de salud más serio que un tumor benigno, debido a que las células cancerosas se pueden diseminar a partes distantes del cuerpo. Por ejemplo, un melanoma, un cáncer de células pigmentadas, que se origina en la piel, puede tener células que entran en el torrente sanguíneo y se diseminan a órganos distantes, como por ejemplo el hígado o el cerebro. Las células cancerosas presentes en el hígado se llamarán melanoma metastásico y no cáncer del hígado. Las metástasis comparten el nombre del tumor original o primario. Las células del melanoma que crecen en el cerebro o en el hígado pueden alterar las funciones de estos órganos vitales y por tanto poner potencialmente en peligro la vida. El detectar el cáncer en su etapa temprana puede afectar el resultado de la enfermedad de ciertos cánceres. Cuando el cáncer se detecta, un médico determinará qué clase es y su velocidad de crecimiento. También determinará si las células cancerosas han invadido los tejidos saludables cercanos o si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. En algunos casos, la detección temprana del cáncer puede reducir el riesgo de que una persona muera por causa del cáncer. Por esta razón, la mayor prioridad de los investigadores del cáncer actualmente es mejorar los métodos para la detección temprana. Algunas personas visitan al médico únicamente cuando sienten dolor o cuando notan cambios, como por ejemplo una masa o nódulo en el seno o sangrado o cualquier otro síntoma. Pero no espere hasta ese momento para ser examinado, debido a que el cáncer en etapa temprana puede no tener algún síntoma.
Esta es la razón por la cual los exámenes de detección para algunos cánceres son importantes, particularmente a medida que se envejece. Los métodos de detección están diseñados para detectar el cáncer en las personas sin síntomas. Una técnica de detección conocida como la prueba de Papa Nicolau permite la detección temprana del cáncer cervical, cáncer de cuello de la matriz o útero, la porción estrecha del útero que se extiende hacia abajo dentro de la parte superior de la vagina. En este procedimiento un médico utiliza un cepillo pequeño o un raspador hecho de madera para remover una muestra de células del cervix y de la parte superior de la vagina. Después, las células son colocadas en un portaobjetos y enviadas a un laboratorio en donde se utiliza un microscopio para detectar anormalidades. Desde la década de 1930, la detección temprana por medio del uso de la prueba de Papa Nicolau ha ayudado a disminuir los índices de muerte a causa del cáncer cervical. Algunas veces el cáncer de seno puede ser detectado en sus primeras etapas por medio de un mamograma, el cual es una radiografía del seno. La mamografía beneficia más a las mujeres a medida que envejecen y a aquellas que están pasando por la menopausia. La mamografía es una herramienta de detección que puede detectar la posible presencia de una masa de tejido anormal. Por sí sola, la mamografía no es lo suficientemente precisa para proporcionar una evidencia definitiva de la presencia o ausencia del cáncer de seno. Si un mamograma indica la presencia de una anormalidad, se harán más exámenes adicionales para determinar si en realidad está presente el cáncer de seno. Los médicos frecuentemente utilizan la prueba de antígeno prostático específico o PSA y el examen rectal digital como pruebas de detección del cáncer de próstata. Juntas, estas pruebas pueden ayudar a los médicos a detectar cáncer de la próstata en hombres que no presentan síntomas de la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de los hombres con una prueba de PSA elevada resulta que no presentan cáncer. Solo entre el 25 al 30% de los hombres que se realizan una biopsia debido a niveles de PSA elevados en realidad presentan cáncer de próstata, por lo que los investigadores están trabajando arduamente para encontrar nuevas pistas. Un procedimiento conocido como la prueba de sangre oculta en heces detecta cantidades invisibles de sangre en las heces, lo cual es una posible señal de diversos trastornos, incluyendo el cáncer de colon. La prueba no es dolorosa y se puede hacer en casa o en un consultorio médico, junto con un examen rectal. Utilizando un aplicador se unta una muestra de heces en una tarjeta químicamente tratada, la cual será médicamente examinada en un laboratorio en busca de evidencias de sangre. Si se confirma la presencia de sangre en las heces, se puede llevar a cabo pruebas más sofisticadas para encontrar la fuente del sangrado. Para diagnosticar la presencia de cáncer, el médico tendrá que ver una muestra del tejido afectado bajo un microscopio. Por lo tanto, cuando los síntomas preliminares, la prueba de Papa Nicolau, el mamograma, la prueba de PSA o la prueba de sangre oculta en heces